take from your hand your blessings, yet not welcome any pain. Oh mi buen Dios, queremos agradecerte por permitirnos este día cantar a ti. Nuestros corazones son amonestados, pero también son alegrados, Señor, con rendir culto a ti, con servirte a ti. Tú nos redimiste, nos salvaste, nos sacaste de la esclavitud al pecado para que te sirviésemos, para que te adoremos. Así tú guiaste a Moisés a decirle a Faraón: deja que mi pueblo salga y me adore. Así hiciste con nosotros, Señor. Gracias. Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú conoces muy bien nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pecados, nuestras maldades. Inclusive por nuestra negligencia y nuestra condición de caído, Señor, conoces mucho mejor que nosotros todo aquello, los pecados que cometemos, Señor. Ignoramos muchas veces cuando pecamos y necesitamos de tu ayuda. Por eso te ruego que este tiempo no sea la excepción, que tu palabra nos alumbre y nos ayude a ver nuestra propia condición y que nos permita caminar en tu senda. Lumbrera es a mis pies tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor. Oro nuevamente para que los méritos de Cristo sean en nosotros, para que tu misericordia y el amor a tu pacto sea lo que dirija este tiempo hoy, Señor, porque hemos pecado y necesitamos de tu perdón. Asístenos, guíanos, ayúdanos, Señor, te lo ruego. Tu pueblo hoy te adora escuchándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, vayan al libro de Oseas, profeta Oseas. Capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el 2 también. ¿Ok? Oseas capítulo 1, versículo 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas es esta. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Hoy veremos ese segundo versículo completo, ¿ok? Nada más. Pudiésemos en un solo sermón predicar Oseas y sacarle mucho provecho, pero quisiese que avancemos poco a poco para sacarle un buen jugo a esto, siendo fieles al mensaje de Oseas, a estos pasajes, a la palabra de Dios. Para eso quiero que nos pongamos bien en contexto, mis amados hermanos, inclusive en el contexto geográfico, que nos va a dar luz acerca de lo que Oseas nos dice aquí. Por eso traje un par de imágenes para introducir y repasar lo que hemos visto hasta ahora. Y en primer lugar quería mostrarles esta imagen para que aprendamos o recordemos la distribución de las 12 tribus de Israel, o de las 11 tribus de Israel. Brevemente quiero decirles, por eso le presten atención acá. Ustedes, lo que puedan ver, acá arriba dice Lago de Galilea o Mar de Galilea, como lo conocemos en los tiempos de Jesús. Luego baja un río aquí que es el río Jordán, donde se bautizaban las personas en los tiempos de Jesús. Y luego encontramos el Mar Muerto. Todo este territorio es la tierra prometida, ¿ok? Canaán, en su tiempo, antes de que las 12 tribus llegaran a este lugar. Y luego con Josué se divide el territorio
Dios divide el territorio en las 11 tribus. Y vemos Rubén, Simeón, Judá, Efraín, Gad, Neftalí, Manasés, Benjamín. Vemos aquí la distribución de las tribus, ¿ok? Entonces, siempre o en general, la historia de Dios, luego de que entraron a la tierra prometida, que es esta, transcurre alrededor de este territorio. Es por eso que nosotros es bueno que lo conozcamos bien, que tengamos en mente cuál fue la distribución de este territorio antes de que entraran a la tierra prometida, durante el ejercicio de vivir estas tribus aquí, y luego cuando fueron deportados, y luego cuando regresaron y en los tiempos de Jesús. Siempre se movió en este territorio. Fíjense, es importante que Judá, el reino del sur, queda justamente al lado del Mar Muerto, mientras que en Oseas se llama Israel muchas veces Efraín, porque está en el comienzo del lado norte de este territorio. Ok, quiero mostrarle, dale atrás, bueno, ahí mismo, dale adelante. ¿Recuerdan quién era de Moab? Ruth, ¿verdad? Entonces vean de dónde era Ruth, y eso nos va a ayudar. Ok, aquí tenemos específicamente la división del reino. El que era uno, ahora son dos reinos. Está el reino de Israel, el reino del norte, y luego tenemos el reino del sur, el reino de Judá. Está distribuido en este territorio. Uno quedó para allá. El primer rey del norte fue Jeroboam, y luego el primer rey de Judá, luego del reino dividido, es el hijo de Salomón, que es Roboam. ¿Ok? ¿Por qué quiero mostrar esto? Porque quiero que nos ubiquemos bien. Allá están los filisteos, por acá arriba está Siria, y Asiria por allá, por acá abajo está Egipto, de donde vinieron, entraron por acá. ¿Ok? En el contexto que yo trataba de darle la semana pasada, decíamos que el pecado de Israel comenzó con el rey Jeroboam, hijo de Nabat. Dios le dijo: haz mi voluntad y yo voy a preservar tu reino, tus generaciones, y él no escuchó. Con inseguridad y orgullo, este rey hizo lo que quiso y apartó literalmente al pueblo de Israel de Dios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, hizo 2 becerros de oro. Y es interesante que pronunció las mismas palabras que pronunció Aarón cuando el pueblo hizo un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte. He aquí los que te sacaron de Egipto. Pronunció Jeroboam las mismas palabras. ¿Dónde hizo Jeroboam esos becerros de oro? Betel fue uno. Allí hizo un becerro de oro. El otro becerro, ¿dónde lo colocó? En Dan, arriba. ¿Ya lo ven ahí arriba? Sobre el lago de Galilea. Allí colocó el otro becerro de oro. Importante aclarar, mis hermanos, que la tribu de Dan como tal, como tribu, estaba cerca o en frontera con los filisteos. Entonces, Jeroboam I, el primer rey de Israel, desvió el corazón de Israel de Dios, de Jehová de los ejércitos, haciendo fiestas como quiso, poniendo días raros, poniendo sacerdotes que no debían ser sacerdotes, y levantando el culto a otros dioses. Pero específicamente hizo un becerro en Betel y otro en Dan. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, que él no quería que el pueblo pasara a adorar en Jerusalén, que era el lugar donde se adoraba, donde estaba el templo que hizo Salomón. Y hizo un becerro aquí para que todo el pueblo llegara hasta aquí, no pasara, pues, por miedo a que se volvieran al reino del sur. Y el otro lo hizo en Dan, para que los que están más cerca ni siquiera llegasen a pensar en el reino de Judá, donde se debía adorar. La maldad fue tal, mi amado hermano, que en serio, él cambió el sistema de adoración del pueblo de Israel y lo desvió a los becerros de oro y a otros dioses. Betel y Dan específicamente eran ciudades que se conocían por la frecuente adoración del pueblo de Dios. Bueno, él hizo en esas mismas ciudades 2 becerros de oro.
apartando así al pueblo de Israel completamente. El sistema de adoración de Israel cambió. Sus costumbres entonces paulatinamente se iban a ir degradando. La situación, la estabilidad, la vida como nación de Israel iba degradándose, cada día más pecaminoso, políticamente, económicamente, religiosamente, geográficamente, por la cantidad de guerras también, bélicamente. Es interesante que en el contexto de Oseas, ya puedes quitarlo, mi hermano, para que no nos distraiga. Gracias. Es interesante que en el contexto de Oseas hay otro Jeroboam, Jeroboam 2. Allí Oseas inicia su ministerio. Inicia su ministerio con el reinado de Jeroboam, hijo de Joás. Y este hombre fue un hombre pudiente, fue un hombre capaz. Habíamos dicho que su reino era bueno. Pero justamente cuando se pensaba que Israel estaba recobrando su gloria y la estaba recuperando durante ese reinado, fue porque Dios tuvo misericordia. Justamente en ese momento se levanta Oseas y dice las siguientes palabras: porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Una supuesta estabilidad. Y Oseas dice: la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, quería repasar brevemente lo que vimos la semana pasada, porque quisiera que nos adentremos más a este libro para ver de qué se trata este amor extraordinario de Dios por su pacto y por su pueblo. Vamos a ver qué le dijo Dios a Oseas que hiciera. Vamos a ver qué le dijo Dios a Oseas que hiciera. Notaremos que Dios en principio, en vez de decirle a Oseas que dijera algo, le mandó a hacer algo. Le mandó a hacer algo. Y también les da las razones de cada cosa que dijo que hiciera. La estructura del capítulo 1 es sencilla: le da un mandamiento y le da la razón, le da un mandamiento y le da la razón. Hoy veremos el primer mandamiento, lo trataremos, y veremos la razón de ese primer mandamiento. ¿Cuál fue el primer mandamiento como nuestro primer encabezado para llevar un orden para los que escriben? Bueno, el primer mandamiento está contenido en el versículo 2 del capítulo 1. ¿Cuál es ese primer mandamiento? Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Hermanos, a través de la historia, Dios ha usado a hombres para comunicarse con los hombres. Esos hombres no solo debían decir lo que Dios les mandaba, sino que debían hacer lo que Dios les mandaba. Algunos vivieron el mensaje de maneras que para nosotros serían muy difíciles y vergonzosas. Por ejemplo, tenemos a Isaías. Él tuvo que caminar desnudo para ilustrar el mensaje de Dios. Tenemos a Ezequiel. Tuvo que comer su pan con dolor, con temor, con temblor, con nervios. Además, Ezequiel no debía llorar la muerte de su esposa como parte del mensaje. Y también tenemos a Jeremías. A Jeremías, en contraste con Oseas, se le dijo que no se casara. Pero para Oseas, esto de vivir el mensaje no fue la excepción. Fue uno de los mejores ejemplos de que Dios usa los mejores recursos para comunicar su voluntad. Lo que pasó con Oseas. Él tuvo que hacer algo que no era nada fácil. Si lo comparamos con los otros profetas, este mandato es difícil. El versículo 2 nos dice: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. No solo le dijo que se casara como manera de ilustrar el mensaje, sino que le dijo con qué tipo de mujer casarse. Una mujer pura, sin mancha, inmaculada. No, una mujer fornicaria. Cuando dice tómate una mujer, quiere decir cásate con una mujer.
El mandamiento era casarse. Y creo que hasta allí la cosa está bien, no habría problemas. Es de lo más natural y de lo mejor que le puede pasar a los hombres tomar una mujer para casarse. Así que hombres, busquen una mujer para casarse. El problema viene después. El punto es con quién debe casarse Oseas. Una mujer fornicaria. ¿Qué es una mujer fornicaria? ¿Qué es una mujer fornicaria? Bueno, la palabra fornicaria comunica en primera instancia inmoralidad sexual. Y otras versiones traducen esta misma palabra como prostituta. En vez de decir, cásate con mujer fornicaria, dice, cásate con mujer prostituta o ramera. Esta palabra comunica la propensión de alguien a las fornicaciones. La propensión de alguien al adulterio, a la prostitución. Esta palabra comunica la disposición interior a las fornicaciones, pero que, a fin de cuentas, por esa disposición interior, la fornicación se convierte en un hecho. No solamente se trata de un hecho en sí mismo, sino las inclinaciones de los deseos. Entonces, en este punto, teniendo esta palabra, este significado, o comunicando esto, es donde se abre el debate. Sí, entre los teólogos y estudiosos. Algunos dicen o se preguntan si literalmente esta mujer era prostituta. Si él debía casarse con una mujer prostituta o si fue un asunto figurado, nada más. O como dice Calvino, fue un sueño que tuvo Oseas para luego escribir el resto del libro. O como otros dicen, ella era virgen, pero adúltera espiritualmente, un idólatra más. Yo creo que nosotros no debemos detenernos o envolvernos en este asunto. No debemos pasar mucho tiempo aquí porque es más importante lo que ilustra. Es más importante eso que los detalles específicos de la ilustración. Y más cuando los escritos originales dificultan en alguna medida la interpretación. Sin embargo, quiero decir que entiendo. ¿Y por qué? Entiendo por las evidencias del libro, como escribe y su contexto general, que esta mujer fornicaria llamada Gomer, hija de Diblaim, fue una mujer que en verdad era una mujer adúltera espiritualmente y que también luego de casarse sí fue una mujer adúltera y se prostituyó. Ahora, en relación al debate de que si era virgen cuando se casó con Oseas o no, no puedo decir algo dogmáticamente. ¿Cómo fue eso? Sin embargo, sí puedo decir que era una mujer adúltera espiritualmente, un idólatra, y que le fue infiel a Oseas luego de estar casada. En serio se prostituyó. Mis argumentos son los siguientes. Bueno, yo creo que no tendría mucho sentido y no sería consecuente con el resto del mensaje que fuese algo figurado, puesto que el propósito de Dios era dar un mensaje claro, contundente y palpable al pueblo. Además que el estilo de la escritura tiene las características propias de una narración, no de una poesía. En segundo lugar, creo que fue así porque la manera como escribe Oseas acerca de sus hijos es clara. Oseas dice que esa mujer le dio un hijo, ¿sí? Y le puso nombre. Esas son características de una narrativa. ¿Qué objetivos alcanzaría ese tipo de lenguaje, estos detalles, si fuese algo meramente figurado o simbólico? Entonces también creo que fue literal en gran medida el hecho de que esta mujer fuese una mujer prostituta, porque lo que Dios quiere destacar en todo el libro es la condición del pueblo de Israel, que era una nación idólatra. Y esa idolatría generalmente se le dice fornicación. ¿Ok? En otras palabras, Dios es el esposo que está casado con una adúltera, con una nación que literalmente se postró ante otros dioses.
no solo de corazón, no solamente de mente, o solo actúan en una desobediencia constante, sino que ellos literalmente cambiaron a Dios y en el mejor de los casos pusieron a Dios igual a otros dioses. Eso es sincretismo. Dios, una opción entre muchos dioses, en otras palabras. Por eso es que entiendo que lo mejor, mis amados hermanos, es interpretar a esta mujer como una mujer fornicaria espiritual, sí, era idólatra, pero también una mujer con pasiones claramente inclinadas al adulterio. Claramente inclinadas al adulterio. Y que estas pasiones se evidenciaron luego cuando se casó con Oseas, pues ella le fue infiel a Oseas. Le fue infiel. De este modo, este matrimonio entre Oseas y Gomer ilustra esa relación que Dios tenía y tiene con el pueblo que escogió como su especial tesoro. Repito, el matrimonio entre Oseas y Gomer ilustra esa relación que Dios tenía y tiene con el pueblo que Él escogió como su especial tesoro. Esto del matrimonio ilustrativo, como un ejemplo para mostrar notoriamente la condición de la nación y cómo Dios la veía. Dios quiere mostrar eso. Es algo que no podemos pasar por alto. Dios quería mostrar notoriamente la condición del pueblo. Cómo Dios veía a ese pueblo. ¿Cómo lo veía? Como una prostituta. Lenguaje fuerte, ¿verdad? Pero Dios quiere ser muy claro. Dios usa un lenguaje fortísimo que hasta llega a desafiar la ética. Un ministro, un profeta del Señor casado con una mujer incrédula, inclinada a la idolatría y al adulterio. Con una mujer con una clara propensión a la fornicación. ¡Wow! Imagínense lo que Dios quería comunicar con esto. Desafía aún la ética. El Señor, mi amado hermano, a través de Oseas no vacila para decirles cómo Él ve lo que está pasando y hasta dónde ha llegado la nación. Dios usa, en este caso, la relación pactual del matrimonio para ilustrar. Lo que pasó con Oseas y Gomer ilustra lo que pasó con Dios e Israel. ¿Qué usa Dios? Una relación pactual de matrimonio. De matrimonio. Entonces, siendo el pacto matrimonial, como diría alguien, escuche bien, como diría alguien, una relación simultánea y absolutamente exclusiva y profundamente personal. Así como también lo era el pacto que Dios hizo con Israel. ¿Qué es el matrimonio? Una relación simultánea y absolutamente exclusiva. Exclusiva y profundamente personal. Hermanos, esa exclusividad y esa relación profundamente personal debe guardarse. Debe guardarse, hay un pacto. Se espera del matrimonio que el uno se deba al otro. ¿Sí o no? Se espera del matrimonio una relación exclusiva donde un tercero no tiene parte ni lugar. Donde el pensamiento del otro es exclusivo para su cónyuge. Eso se espera del matrimonio. Y dado que esto es de esta manera, esto da un camino a una profunda relación personal de disfrute mutuo. Pues no es algo distante ni separado el matrimonio, no es algo ausente, mucho menos superficial y gravoso. El matrimonio, a fin de cuentas, mi hermano, no se trata de dos vidas separadas cumpliendo sueños independientes.
sino que el matrimonio se trata de dos almas que se funden en una, llevando una relación entre personas a otro nivel de intimidad y satisfacción recíproca que da gloria a Dios. Eso es el matrimonio. De la misma manera, Dios, al hacer pacto con Israel, esperaba tal relación. Sí, tal relación. Una relación exclusiva. Una relación exclusiva. Donde no había parte, no había lugar para un tercero. Era ellos y Dios. Más nadie. Donde el pensamiento de aquel con quien se hizo pacto sea un pensamiento solo para su Señor y Dios y para nadie más. ¿En quién debían pensar ellos como su socorro, como su ayudador, como su creador, como su salvador? En Dios nada más. Pero ellos dieron parte a un tercero, a un cuarto, a un quinto, a un sexto, a un séptimo, en esa relación pactual. Hermanos, el Señor llenó de muestras de amor contundentes y sobrenaturales a esta nación durante años. Ese amor y compromiso demostrado por Dios tenía una expectativa de una relación profundamente personal. Profundamente personal. No una relación conveniente, frívola y esporádica, sino una relación libre, agradecida y constante entre Dios y su pueblo. Una relación de provecho y satisfacción. Una relación personal placentera en el cual ambas partes del pacto se disfrutan el uno del otro. Por eso es que Dios llama al pueblo de Israel mi especial tesoro. Y así lo hizo. Tal intimidad, mi amado hermano, tal intimidad se espera pues. ¿A quién más el Señor escogió como lo hizo con Israel? ¿A quién más? ¿A quién Dios se reveló como Dios lo hizo con Israel con voz de trueno en un monte humeante para darle leyes, para guiarlo al mejor lugar del planeta? ¿De quién Dios decidió soberanamente sacar descendencia santa y pura que proclamara al mundo las virtudes y la gloria del único Dios verdadero, sino de Israel? Dios benefició a Israel de esa manera porque hizo pacto, lo prometió. Esa tierra que nosotros vimos en ese mapa, ellos habitaban allí porque Dios cumplió su pacto y expulsó los cananeos, los gigantes, tierra donde fluye leche y miel. El hecho mismo de que ellos vivieran en Israel era un recordatorio de que Dios cumplió su pacto. Dios cumplió su pacto. Mi amado hermano, se espera del matrimonio que duerman juntos, que pasen tiempo juntos, que dependan el uno del otro, que tengan una relación constante. Tal intimidad es la que Dios demanda del pueblo, donde ellos pensaran y planificaran toda su vida absolutamente a través del pacto que Dios hizo con ellos. Toda su vida debía estar guiada, planificada, pensada, sus expectativas a la luz del pacto que Dios hizo con ellos, de la relación que tenían con el Señor. Hermanos, se espera fidelidad del uno y del otro. Del uno y del otro. Se espera entrega, reciprocidad en este asunto. Pero hemos visto que Dios solamente ha amado. Todo ello lo demostró el Señor. Amor, entrega, fidelidad. Cada vez que se arrepentían, el Señor correspondía a su arrepentimiento. Todo eso lo mostró el Señor, pero Israel, luego de dividirse el reino, lo demostró. Decaimiento espiritual profundo había. Profundo.
Por eso el Señor ilustra con un matrimonio su relación del pacto con este pueblo. Y esto me introduce a mi segundo punto. La razón del matrimonio de Oseas. La razón del matrimonio de Oseas. Por eso dice este pasaje. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Cásate con mujer fornicaria, con una prostituta y con hijo de prostitución. Le dice, ¿por qué? Porque la tierra fornica apartándose de Jehová, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Israel fue infiel, adulteró como aquella esposa que se va y se entrega desenfrenadamente y apasionadamente a otro hombre. Así hizo Israel, que va con alevosía y premeditación. Así pecó Israel. Esta expresión, mi amado hermano, también es importante saber, dice que la tierra fornica apartándose de Jehová. Bueno, esta expresión resume la condición de Israel. Que de hecho el Señor a través de Oseas va a dar detalles en todo el libro. Pero esta expresión, la tierra fornica apartándose de Jehová, resume la condición de Israel. Pero este resumen es un resumen introductorio contundente que desbalancearía al que lo oyere por primera vez. Una frase corta, pero que se estrellaría en el rostro del que la escuchara. Oseas, profeta de Dios, ¿por qué tomaste a Gomer como esposa sabiendo lo que ella era? La respuesta de él sería, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas, ¿por qué te casas con ella? Tú sabes lo que es. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Debía estremecer al que lo oyere. Y más considerando que Oseas no solo dijo algo, sino que decidió por obediencia al Señor ilustrar el mensaje con su propia vida. Eso fue lo que hizo Oseas. Este pasaje nos habla de la tierra. Creo que hay un par de maneras de significar esta palabra. Sin embargo, se usa principalmente tierra para referirse a todo el reino de Israel, o como también le llaman aquí Efraín. Los otros significados y uso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora cuando dice la tierra fornicó apartándose de Jehová, se refiere a Israel, a todo el territorio conocido de Israel. Entonces, la razón de este primer mandamiento de casarse con una mujer ramera es que la tierra fornica apartándose de Jehová. Así pasa. Tal expresión del matrimonio, mi amado hermano, iba a darle a Oseas un entendimiento más profundo del amor de Dios por Israel. Tú vas a ser mi profeta, tú vas a decir esto. ¿Qué hace Dios? Equipa, capacita a este hombre y lo manda a casarse con una mujer fornicaria, con el propósito de que este hombre experimentara en alguna medida lo que Dios estaba experimentando, para que tuviese un entendimiento más profundo del amor de Dios por Israel, y así él pueda proclamar con poder, con denuedo, lo que Dios tenía que decirle al pueblo, no solamente con sus palabras, sino con su vida. Él sentía lo que era que fornicara contra él. Él lo sentía. Él iba a comunicar de una manera eficaz este mensaje a sus compatriotas israelitas. Más eficaz iba a ser ese mensaje de lo que las palabras solas pudieran haber hecho. Todo el ser de Oseas estaba involucrado en esto, mi hermano. Sí, todo el ser. Sus propias entrañas serían estremecidas al comunicar este mensaje, pues sintió en carne propia lo que sentía ser engañado, y más que su esposa se diera a la prostitución. Y eso lo vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme. Pero el punto es que Oseas sentía lo que estaba diciendo. Lo que Dios le estaba pidiendo a Oseas, en otras palabras,
es que le entregara su corazón a una mujer que habría de traicionarlo y humillarlo profundamente. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a Oseas. Que entregara su corazón a una mujer que habría de traicionarlo y humillarlo profundamente. Ese matrimonio sería un escándalo sensacional en medio de Israel. No podía ser indiferente. Todos irían a preguntarle: profeta, ¿qué significa esto? Entonces Oseas le respondería: la tierra se ha dado enteramente a la prostitución. Sí, se están apartando, le diría Oseas. Oseas le estaba diciendo en su cara: adúlteros, fornicarios, perversos. Le estaba diciendo Oseas con eso cuando respondía: ustedes se han adulterado, se han prostituido en pos de otros dioses. Son ustedes. Yo tengo una mujer como esta porque quiero ilustrar tu propia vida. Qué mensaje tan escandaloso. Qué mensaje tan escandaloso, pero tan nítido e incuestionable estaba dando Dios a través de Oseas. Qué mensaje. Entonces Dios, el Señor sabio, usa una gran ilustración con el matrimonio de Oseas con Gomer para enseñar una verdad mucho más grande. El punto no es el matrimonio de ellos dos, sino que lo que queremos ver acá y lo que vemos es el extraordinario amor por su pacto y por su pueblo. Eso es lo extraordinario aquí. Oseas tomó a Gomer, pero la verdad que quiere enseñar esta ilustración es que Dios nos tomó a nosotros. Hermanos, Oseas tomó a Gomer, una mujer prostituta, pero lo que quiere enseñar este pasaje es que Dios nos tomó a nosotros de donde éramos. Mi amado hermano, tú y yo somos esta mujer. Y Oseas no es más que una sombra imperfecta de nuestro marido. Oseas no es más que una sombra imperfecta de Dios. Mi amado hermano, cuando Dios nos escogió, no lo hizo porque fuéramos encantadores. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, este pueblo tan coqueto en Egipto! No porque fuéramos encantadores. Hermanos, Dios conocía perfectamente el tipo de personas que nosotros habríamos de ser. Él lo sabía. Él sabía que aún después de que nos redimiera, nosotros íbamos a pecar contra Él. Dios sabía eso. Muchas veces le íbamos a ser infieles después de que Él nos comprara. Él lo sabía. Dios nos escogió para ser el recipiente de su bendita gracia. De su bendita gracia. Así como escogió a Israel para ser su especial tesoro. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Un pueblo entre todo el mundo, especial tesoro de Dios. Y dice Dios: porque mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra, pero tú serás especial en medio de esto. Eso lo dijo Israel. Eso es gracia. Deuteronomio 7:6 en adelante dice algo parecido. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, dice Deuteronomio. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó soberanamente y quiso guardar el juramento que hizo vuestros padres, lenguaje pactual nuevamente. Él os ha sacado
Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y continúa diciendo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso es Dios. Y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Hermanos, Dios eligió a Israel por gracia. Por gracia, al igual que nos eligió a nosotros. Dios eligió a un pueblo inclinado a la maldad. Eso eran ellos. Y lo escogió porque los amó, lo decidió soberanamente. Él amó extraordinariamente a pesar de nuestros pecados. Sí, eso fue lo que pasó con nosotros. Al igual que eligió al pueblo de Israel, también nos eligió a nosotros. Efesios 2:1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero fíjense que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios sabía quiénes éramos. Dios sabía que íbamos a pecar, mi amado hermano, pero su gracia obró para mostrar su amor extraordinario por un pueblo infiel, dado a la carne. Mi hermano, Dios sabía de dónde nos estaba sacando. Hermano, Dios sabía de dónde nos estaba sacando. Y yo le pregunto a usted, mi amado hermano, y escuche bien. Dios sabía de dónde nos estaba sacando. Y nosotros estamos claros que nos rescató, que Dios nos rescató porque estábamos perdidos y no por justos. Tú estás claro que Dios te salva por malo y no por bueno. Podemos concluir entonces, mi amado hermano, con lo que hemos dicho, que nuestro pecado, cada vez que nosotros pecamos, es como prostituirnos en pos a otros dioses. Lo repito, cada vez que nosotros pecamos, es como prostituirnos tras otros dioses. ¿Habías considerado tu pecado así? Y si no, tómate un momento. Recuerda que es una prostituta. ¿Dónde la encuentras? ¿Qué hacen? ¿Cómo es su vida? ¿Sabes qué es una prostituta? Bueno, nos asemejamos a eso cuando pecamos contra Dios. Adulteramos. Cada pecado que un creyente comete es un adulterio espiritual. Nosotros aprendimos claramente en nuestras clases dominicales del libre albedrío que todo lo que hacemos lo hacemos libremente. ¿Sí? Aprendimos que nuestra voluntad está gobernada por nuestros deseos y que antes de ser creyentes, por nuestros deseos, no buscábamos a Dios. ¿Por qué? Porque no deseábamos a Dios. Por eso es que estábamos esclavizados, muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que dice Pablo que no hay nadie que busque a Dios, porque no hay nadie que esté muerto
aún en sus delitos y pecados, que desee a Dios, porque no tiene un corazón regenerado. Porque no desea a Dios, no lo desea, desean de continuo el mal. De manera que nosotros, mi amado hermano, nosotros hacemos libremente lo que nuestro deseo nos dicta. ¿Sabe cómo actúa usted? Según sus deseos siempre. Y lo hace voluntariamente y libremente. ¿Sí? Siempre lo hace. Entonces, esto necesariamente implica que cuando pecamos contra Dios, ya como objetos de su gracia, como creyentes, estamos deseando más al pecado que a Dios mismo. Estamos deseando más a otra cosa que al mismo Señor que nos salvó, libremente. Entonces, libremente cuando pecamos, adulteramos, porque estamos yendo tras nuestros amantes cual adúlteros. Eso es lo que pasa. Como dirían, Dios toma un segundo plano en nuestra vida, hasta un tercero y un cuarto. Dios viene a ser el segundo plato en nuestra vida. Mi amado hermano, piensa en tu propio pecado. Esta semana, ayer, hoy. Piensa en eso. Piensa que cuando tú pecaste, mi amado hermano, cuando yo pequé, estábamos prostituyéndonos en pos de otros dioses, siguiendo nuestros deseos, libre y voluntariamente desechamos a Dios. Piensa en eso, no te avergüenza. No te avergüenza. Cada pecado que un creyente comete es un adulterio espiritual. Cada pecado que el creyente comete es un adulterio espiritual. Sí, Oseas, cásate con una mujer fornicaria, porque eso es lo que es Israel, ha fornicado, se ha prostituido. Mi amado hermano, de ninguna manera fuimos nosotros quienes buscamos a Dios. No fuimos nosotros quienes acortejamos a Dios. No fuimos nosotros quienes enamoramos a Dios. Fue Él quien nos encontró, quien nos buscó, quien nos acortejó, quien nos amó cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Cuando éramos desagradables delante de sus ojos. Y en el altar matrimonial pronunció sus votos el Señor. Yo, Jesús, te tomo por esposa delante de nuestro Dios y prometo serte fiel en los sufrimientos y gozo. Prometo serte fiel en pobreza y en abundancia, en salud y enfermedad. Yo, Jesús, prometo amarte y alegrarte como tu compañero, no hasta que la muerte nos separe, sino por los siglos de los siglos. Eso lo dijo el Señor. Esos fueron los votos de Dios por su esposa, por ti, por mí. Pero al igual que Israel, nos prostituimos. Y Dios siguió siendo fiel a su pacto. Ahora quiero que pensemos en lo siguiente. Acercándonos un poco más a nosotros. Sacándole un poco más al jugo a este breve versículo. Mi hermano, lo que Jesús hizo fue fabuloso y todavía me impresiona. Pero quisiese que pensáramos en lo siguiente. Oseas fue un mensaje viviente. ¿De qué fue Oseas un mensaje viviente? Del juicio y la misericordia de Dios con este pueblo. Él lo vivió. Y con valentía Oseas, sabiendo lo que significaría eso, lo asumió. Oseas, tómate una mujer prostituta. ¿Y qué hizo? Fue y se tomó una mujer prostituta. Fue y lo hizo. Yo quiero preguntarte, mi amado hermano, ¿es digno de tomar este ejemplo? ¿Somos nosotros un mensaje viviente? ¿Eres tú un mensaje viviente de lo que Dios tiene que decirle al mundo? ¿Estamos dispuestos como creyentes a asumir todo lo que implica ser cristianos?
¿Estamos dispuestos? ¿Asumes tú el gran reto que implica ser un portador del mensaje de Dios? ¿Asumes tú lo que implica ser un sermón andante del Evangelio? ¿Lo asumes? Yo creo que todos los que han sido comprados por la sangre de Cristo son un sermón viviente del Evangelio y no han de avergonzarse, sino que con valentía, no solamente con sus palabras, con su vida dirán la verdad, cueste lo que cueste. Como seas, Dios es digno. Pero hay otra cosa. Vemos lo que Dios fue para Israel, un esposo. Dios también usa el matrimonio como un símbolo de su relación con su iglesia, la novia de Cristo. Dice Joel Beeke: esta es la razón por la que cada matrimonio cristiano debería ser un sermón vivo del Evangelio. Voy a repetir eso. Esta es la razón por la que cada matrimonio cristiano debería ser un sermón vivo del Evangelio. Matrimonio, ¿me escuchan? Le hablo a ustedes. ¿Es tu matrimonio un sermón viviente del Evangelio? Tu matrimonio es un sermón viviente. Pero si lo hago un poco más personal, esposo y esposa, ¿estás tú imitando este amor que Dios ha mostrado por ti? ¿Estás tú mostrando el amor que Dios ha mostrado por ti a pesar de los muchos pecados que tu esposo o tu esposa comete? El matrimonio debe estar fundamentalmente, y escuche bien, el matrimonio debe estar fundamentalmente basado en tu amor por Dios, no en tu amor por tu cónyuge. El matrimonio debe estar fundamentalmente basado en tu amor por Dios, para que cuando tu cónyuge peque contra ti, y a veces de manera bastante graves, como lo hizo Gomer e Israel, entonces en ese momento puedas tú mostrar la gloria de Dios al imitar su amor. Por eso es que el matrimonio debe estar basado en tu amor con Dios, para que cuando tu cónyuge peque, tú demuestres lo que Dios ha demostrado contigo y comunique su gloria. Y comunique su gloria. Para que tú puedas mostrar el perdón de Dios. Por eso es que tu matrimonio debe estar fundamentado en el amor que tienes por Dios, para que tú puedas mostrar su perdón. Porque ya Dios a ti te ha amado y ha mostrado su amor. Allí debe estar fundamentado tu amor. Porque a fin de cuentas tu matrimonio no fue hecho, mi amado hermano, para disfrutarlo fuera de Dios, sino para honrar a Dios amando con Él al que te ha amado. Dios quiere que tú honres a Dios en tu matrimonio, amando como Él te ha amado a ti. Como Él te ha amado a ti. Como Él te ha perdonado a ti. Para eso existe tu matrimonio. Eso es mostrar el Evangelio en tu matrimonio. Perdón, amor a pesar del pecado del otro. ¿Sí? Y graves. ¿Graves como cuál? Todos quedan pequeños ante el pecado de Israel. Y Dios dijo, yo lo amé. Yo fui fiel. Eso es. Por eso es que decía en la introducción, en el sermón anterior, en este punto cuando se entiende o se empieza a entender este amor, nadie ya lo quiere imitar. Ay, eso es una historia de amor. Sí, la que te salvó y la que ha de redimir el mundo. Esa es una historia de amor. Ahora, aquellos que se quieren casar, que están en proceso o comprometidos ya, me dirijo a ustedes ahora. ¿Tienes tú en mente esto? Lo que acabo de decir. ¿Quieres casarte por un amor egoísta o porque anhelas amar al que te gusta como Dios lo ha hecho contigo? ¿Quieres casarte
por un amor egoísta o anhelas amar al que te gusta como Dios lo ha hecho contigo? Si no es así, mi amado hermano, desiste. Desiste de lo que estás haciendo. A fin de cuentas, el que no ha sido afectado por el amor de Dios como esposo, o al menos lo reconoce, no cumplirá el propósito del matrimonio. Si tú no recuerdas cómo Dios te ha amado y te ha perdonado y te ha escogido por gracia, mi amado hermano, no entres al matrimonio si no recuerdas eso. Desiste de la idea. Si tu amor es un amor egoísta, si tú no quieres comunicar el amor de Dios que ha tenido contigo amando a otro, desiste. El que transita el camino al matrimonio sin entender esto, va en camino a un infierno que su propio orgullo e indiferencia de lo que Dios ha hecho por él ha de crear. Sí, va algo grave. ¿Sigues tú entonces el ejemplo de las novelas de Hollywood y lo que el mundo presenta? ¿Ese es tu ejemplo? ¿Eso es lo que deseas? ¿O estás siguiendo el ejemplo de Cristo el Señor? ¿Qué estás haciendo? Quiero aclarar algo antes de terminar. En todo el libro de Oseas podemos ver la fidelidad del pacto en el matrimonio. Pero esto no es una excusa para casarte con cualquier no creyente. Ay, que yo quiero imitar a Oseas. ¿Cómo me gusta esa prostituta? Un idólatra, pagana. No, yo me quiero casar. No. O al revés, un idólatra. Un hombre idólatra, pagano. No. Eso no es lo que quiero decir. No es eso lo que debemos imitar. Eso pasó con Oseas y ya. Pero sí debemos ver esto que pasó con Oseas, para estar dispuestos a soportar y amar a alguien a pesar de sus pecados. Debemos ver esto para estar dispuestos, para aprender, para ser motivados en soportar y amar a alguien a pesar de sus pecados. Porque pecaremos, mi hermano. Pecaremos en algún momento. No podemos esperar perfección. Si Dios salvó al que te gusta, eso es un buen indicio, es una buena opción. Es salvo, es creyente. Pero siempre teniendo claro que ha de pecar muy atrozmente contra ti en algún momento. Contradiciendo muchas veces el amor que dice que tiene por ti. Pero el amor que Dios manifiesta y que hemos de imitar ha de sobrevolar por encima de la maldad del otro, por amor a quien ha hecho lo mismo por nosotros. Por amor, imitando. Al igual que Oseas, el fiel amor por su pueblo, por los que creen, es el que debemos imitar nosotros en nuestro matrimonio. Mi hermano, por favor, recuerda que nosotros en esta historia somos Gomer. Dios nos amó y nosotros aún pecamos y nos prostituimos. Pero Él en Cristo nos amó perfectamente. Nos redimió, mi hermano. Este amor que Dios ha tenido por ti debería producir humildad y gratitud. Y abundante perdón para el que peca contra ti. Humildad y gratitud. Y si tú no has creído en Cristo, y si estás entre nosotros escuchando este extraordinario amor, esta extraordinaria historia, te ruego que veas que Dios está dispuesto a perdonar y amar a aquel que se arrepiente de sus pecados. Mi amado amigo, si tú estás confiando en tu propia bondad, en tus propios méritos, que eres bueno, que Dios tiene que buscarte a ti porque tú no eres malo, estás fallando y vas camino al infierno. Ve que en Dios hay perdón de pecados si vienes arrepentido, reconociendo que de ninguna manera podrás ir al cielo, de ninguna manera podrás disfrutar de Dios si no es a través de Cristo y de sus méritos y de su justicia. Por eso es que el Evangelio llama a que te arrepientas y creas, de lo contrario perecerás.
Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los hombres no quieren venir a Dios para que sus obras no sean expuestas. Así que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Cristo no rechaza un corazón contrito y humillado. Él te salvará si te arrepientes de corazón y le pides que tenga misericordia de ti porque le has ofendido. Pídele que tenga piedad. Señor, sálvame. Ten piedad de mí. Voy camino al infierno. Te he rechazado. Perdóname. Necesito que cambies mi corazón. Y el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Él lo prometió. Y Él es fiel. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Pronto seguiremos avanzando. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este buen tiempo donde nos introduces de esta manera a este libro. Y lo primero que nos presenta, señores, es este matrimonio. Cuán difícil pudo haber sido para Oseas, pero fue fiel a ti. Pero qué ilustración que muestra lo que tú hiciste con el pueblo de Israel y lo que el pueblo de Israel hizo contigo. Identificados nos sentimos, Señor. Por favor, te ruego que nos perdones y tenga piedad. Que nos recuerdes siempre cuánto nos has amado y lo que implica que nosotros pequemos contra ti. Que preferimos voluntaria y libremente otra cosa más que a ti, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, te lo ruego. Perdona nuestras maldades, que son muchas y continuas. Danos corazones humildes, Señor, que puedan estar continuamente a la luz de tu evangelio, cobrando fuerza y siendo consolados por Cristo Jesús. De lo contrario perecemos, Señor. Perdónanos, te lo ruego. Perdona a tu pueblo. Sé propicio a nosotros. Y glorifícate. Y exalza una vez más el amor por tu pacto, por Cristo, tu misericordia y tu gracia en estos tristes pecadores, Señor. Por favor. Trae salvación también a aquellos que no han creído en ti. Tú puedes salvar. Espíritu Santo, obra profundamente en el corazón de los que no han creído en ti. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.